Buenas tardes. Hoy les voy a realizar una pequeña explicación sobre algunos tratados internacionales y empezaremos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual representaba un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Es libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole. La dignidad humana es universal, igual e inalcanzable. Más allá de este concepto mismo, los derechos humanos son expresados y definidos en textos legales, los cuales buscan garantizar la dignidad de los seres humanos y hacerla realidad. El origen de la Declaración de los Derechos Humanos. La filosofía de los derechos humanos comenzó con la Ilustración en el contrato social. Rousseau buscaba una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto, aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron. Vamos a hablar un poco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su contenido. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados especiales y asistencia, y describe a la familia como la unidad grupal y fundamental de la sociedad. Aunque los niños son rara vez mencionados en este texto, es de todas maneras un documento significativo y su impacto en todos los seres humanos, incluyendo los niños, es lo que hace esta declaración tan importante. De hecho, los derechos del niño se basan en los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 remarcó esta naturaleza única de la infancia y, por lo tanto, de la aplicación de los derechos concernientes específicamente a la infancia. Como tema número 2 tenemos el Código de Nuremberg, que se realiza en el Tribunal Internacional de Nuremberg en 1946. El gran peso de la evidencia ante nosotros demuestra que algunos tipos de experimentos médicos en humanos, cuando se mantienen dentro de los límites bien definidos, satisfacen generalmente la ética de la profesión médica. Los protagonistas de la práctica de experimentos en humanos justifican sus puntos de vista, basándose en que tales experimentos dan resultados provechosos para la sociedad, que no pueden ser procurados mediante otro método de estudio. Todos están de acuerdo, sin embargo, en que deben conservarse ciertos principios básicos para poder satisfacer conceptos morales, éticos y legales. Como punto número 1 tenemos el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto es absolutamente esencial. Esto quiere decir que la persona envuelta debe tener capacidad legal para dar su consentimiento. Debe estar situada en tal forma que le permita ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de cualquier otro elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor posterior para obligar a coercer, y debe tener el suficiente conocimiento y comprensión de los elementos de la materia envuelta para permitirle tomar una decisión correcta. Este último elemento requiere que antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto sometible al experimento debe explicársele la naturaleza, la duración y el propósito del mismo, el método y las formas mediante las cuales se conducirá, todos los inconvenientes y riesgos que puedan presentarse y los efectos sobre la salud o persona que pueden derivarse posiblemente de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad para determinar la calidad del consentimiento recaen sobre el individuo
que inicia o dirige o toma parte del experimento. Es un deber personal y una responsabilidad que no puede ser delegada a otra persona con impunidad. Como número 2, tenemos el experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad, que no sean procurables mediante otros métodos o maneras de estudio, y no debe ser escogido al azar ni de ser de naturaleza innecesaria. Como punto número 3, el experimento debe ser diseñado y basado en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia natural de la enfermedad u otro problema bajo estudio, de modo que los resultados anticipados justifiquen la realización del experimento. Como número 4, el experimento debe ser conocido de manera tal que evite todo sufrimiento y daño innecesario, sea físico o mental. Como número 5, ningún experimento debe ser conducido donde hay una razón a priori para asumir que puede ocurrir la muerte o daño irreparable, menos quizás en aquellos experimentos donde los realizadores del mismo también sirvan como sujetos de experimentación. El grado de riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema a ser resuelto por el experimento. Como número 7, se deben proveer las precauciones adecuadas y tener facilidades óptimas para proteger al sujeto envuelto de la más remota posibilidad de lesión, incapacidad o muerte. Como número 8, el experimento debe ser conducido únicamente por personas científicamente calificadas. El grado más alto de técnica y cuidado deben ser requeridos durante las etapas del experimento, bien de quienes lo conducen así como de quienes forman parte de este. Como número 9, durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener la libertad de poner fin a este, si ha llegado al estado físico o mental donde la continuación del experimento le parece imposible. Como número 10, durante el curso del experimento, el científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo en cualquier momento, si tiene razones para creer en el ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio bondadoso, que la continuación del experimento puede resultar en lesión, incapacidad o muerte para el sujeto bajo experimentación. Como tema número 3 vamos a hablar sobre la Declaración de Helsinki. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos que sirven para orientar a los médicos y otras personas que realizan investigación médica en seres humanos. La investigación médica en seres humanos incluye investigación del material humano o de información identificable. El deber del método es promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de este deber. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincula al médico con la fórmula velar solicitadamente y ante todo por la salud de mi paciente, y el Código Internacional de Ética Médica afirma que el médico debe actuar solamente en el interés del paciente al proporcionar atención médica que pueda tener el efecto de debilitar la condición mental y física del paciente. El progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual en último término tiene que recurrir muchas veces a la experimentación en seres humanos. En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también comprender la etiología y patogenia de las enfermedades. Incluso los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles deben ponerse a prueba continuamente a través de la investigación para que sean eficaces, efectivos, accesibles y de buena calidad. En la práctica de la medicina y de la investigación médica del presente, la mayoría de los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos implican algunos riesgos y costos. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el respeto a todos los seres humanos y para proteger salud y sus derechos individuales. Algunas poblaciones sometidas a las investigaciones son vulnerables y necesitan protección especial. Se deben reconocer las necesidades particulares de los que tienen desventajas económicas y médicas. También se debe prestar atención especial a los que no pueden otorgar o rechazar el consentimiento por sí mismos, a los que pueden otorgar el consentimiento bajo presión,
a los que no se beneficiarán personalmente con la investigación y a los que tienen la investigación combinada con la atención médica. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que los requisitos internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico disminuya o elimine cualquier medida de protección para los seres humanos establecida en esta declaración. En la investigación médica es deber del médico siempre proteger la vida, la salud y la intimidad y la dignidad del ser humano. Al investigar hay que prestar atención adecuada a los factores que puedan perjudicar el medio ambiente. Se debe cuidar también el bienestar de los animales utilizados en los experimentos. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe ser precedido de tener una cuidadosa comparación de los riesgos calculados con los beneficios previsibles para el individuo o para otros. Esto no impide la participación de voluntarios sanos en la investigación médica y el diseño sobre todos los estudios debe estar disponible para el público. Para tomar parte de un proyecto de investigación, los individuos deben ser participantes, voluntarios e informados. Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación a proteger su integridad. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad de la información del paciente y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y de su personalidad. Cuando los métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos disponibles han resultado ineficaces en la atención de un enfermo, el médico, con el consentimiento informado del paciente, puede permitirse usar procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos nuevos o no aprobados, si a su juicio ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que sea posible, tales medidas deben ser investigadas a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y cuando sea oportuno publicada. Se deben seguir todas las otras normas pertinentes a esta investigación. Como por último tema tenemos el informe de Belmont. El informe de Belmont, por tanto, es un informe desarrollado por los Estados Unidos, concretamente por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar. El 30 de septiembre de 1978 se publicó bajo el título Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Dicho informe es de gran relevancia en campos como la ética médica, pues en resumen recoge las buenas prácticas para la investigación médica con humanos. El informe recibe dicho nombre por el Centro de Conferencias de Belmont, donde se publicó el informe. Este informe nace tras la publicación de otro informe en 1932, en el que fallecieron muchos pacientes investigados. Ahora vamos a hablar por qué nace este informe. El informe Belmont nace tras la realización de un estudio clínico realizado en los Estados Unidos en Alabama entre los años 1932 y 1972. En dicho estudio se investigaba la progresión de la enfermedad de la sífilis sin tratamiento para corregirla. Así participaban alrededor de 400 afroamericanos, en su mayoría analfabetos, y que fueron engañados para participar en el estudio sin otorgar previamente su consentimiento. Para engañarlos, los investigadores ofrecieron a los pacientes servicios sanitarios gratuitos, así como otra serie de beneficios con los que contarían los investigados si aceptaban participar en el estudio. Así, con el paso del tiempo, en 1947 la penicilina pasó a ser el tratamiento a aplicar a aquellos enfermos de sífilis. Sin embargo, los investigadores ocultaron esta información para continuar con el estudio, hasta que unas filtraciones la hicieron pública. En 1972, cuando finalizó el estudio, cerca de 28 pacientes habían fallecido, mientras que otros 100 presentaban complicaciones médicas. Asimismo, 40 mujeres, parejas de los pacientes, sufrieron contagios que provocaron el nacimiento de 19 bebés contagiados.